Hola, ¿qué tal mis estimados amigos de YouTube? Nuevamente saludándote tu servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndote un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tratamiento contable y fiscal de la distribución de dividendos para una persona moral que tributa en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Pero antes de que entremos en materia, yo te invito a que visites mi canal que se llama Apocalipsis 1213, donde vas a poder encontrar videos relacionados con los temas contables, relacionados con el tema fiscal y también relacionado con el programa Excel. Aquí es donde tú puedes aprender tres en uno: el tema del programa Excel, el tema contable y el tema de carácter fiscal. Y también déjame comentarte que si tú te vas al apartado de mi canal que dice acerca de, y te vas al área de vínculos que en estos momentos te habré de mostrar. Dentro del área de vínculos tenemos dos opciones, una que dice donación y otra que dice Facebook. Aquí en el apartado de donación, es en el caso de que si tú gustas hacer una donación para el desarrollo del canal, lo puedes hacer con mucho gusto. Puedes donar la cantidad que tú creas conveniente en el caso de que te consideres beneficiado con el contenido del canal. Y también tenemos pues nuestras redes sociales en Facebook. Si tú le das clic a este pequeño botón o comando, te va a llevar a mi página de Facebook que se llama Enamórate de Excel, que es un grupo que está creciendo, que apenas está naciendo a la vida de las redes sociales aquí dentro de Facebook. Y entonces yo te invito a que te unas a mi canal que se llama Enamórate de Excel en Facebook, donde estaré compartiendo temas relacionados con el programa Excel, temas relacionados con la materia contable y también material de carácter fiscal y de carácter contable y también del programa Excel. Entonces te invito a que te unas y también te invito a que puedas realizar una donación para el desarrollo del canal. Bueno, entremos en materia en relación al tema que vamos a tratar en estos momentos. Tenemos el caso de una empresa que se llama Tecnología de Vanguardia SADCB, que se dedica a la compra-venta de toda clase de tecnologías. Eh, la tecnología que tú pienses o te venga a la mente, suponte que esta empresa la enajena y nos está proporcionando información de los saldos finales del ejercicio del 2019, iniciales para el ejercicio del 2020, y tenemos tres operaciones que me gustaría comentar contigo, tanto en la materia legal, en la materia contable y en la materia fiscal. La primera operación que realizó fue el 13 de abril del 2020, donde dice que separa el 5% de la reserva legal, desde luego de las utilidades acumuladas, que corresponden a la cantidad de 1.600.000 pesos. En la segunda operación tenemos que el 17 de abril del 2020 se decreta pagar dividendos por la cantidad restante de las utilidades de ejercicios anteriores o de las utilidades acumuladas. En este caso, pues estamos hablando del 1.600.000 menos el 5% de la reserva legal. Y en la tercera operación tenemos que se pagan los dividendos del punto anterior. Ahora bien, antes de que procedamos a explicar tanto la materia legal como la materia contable y la materia fiscal con todos los fundamentos que rodean a este tema tan extenso, y déjame decirte que estamos hablando del tratamiento contable y fiscal de la distribución de dividendos que no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. Déjame aclararte este punto porque más adelante estaré subiendo videos donde te explicaré aquellos dividendos que se distribuyen dentro de las empresas que sí provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. También te vuelvo a repetir, estamos hablando de una persona moral que tributa en el título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, y estamos hablando del tratamiento contable y fiscal de la distribución de dividendos. Ahora bien, antes de pasar con los asientos contables, con la determinación de los impuestos y con los fundamentos legales, déjame mencionarte 12 puntos finos o 12 puntos que tienes que considerar antes de la distribución de los dividendos dentro de una sociedad mercantil. El primer punto fino que te quiero comentar es el siguiente: que para efectos de realizar la distribución de dividendos debes de contar con utilidades contables. Mira, déjame
déjame hablarte con relación a este punto. He escuchado en la práctica profesional que lo que se distribuye es lo que tenemos en la cuenta de utilidad fiscal neta, pero esto es algo erróneo, esto es algo equivocado. Lo que nosotros distribuimos como personas morales, como sociedades mercantiles, son nuestras utilidades contables que tenemos en el estado de situación financiera, también conocido como balance general. Entonces, para efectos de poder distribuir dividendos, lo primero que debes saber es que necesitamos contar con utilidades contables. El segundo punto fino que te quiero comentar es que para poder distribuir dividendos necesitas contar con el efectivo suficiente en la cuenta de cheques de la empresa. Puede ser que dentro del estado de situación financiera puedas tener utilidades contables, pero para efectos de distribuirlos, tu cuenta de cheques no tiene el dinero suficiente para efectos de poder distribuir las utilidades correspondientes. Entonces, el segundo punto fino que te quiero comentar es que tú debes de contar con el efectivo suficiente para en la cuenta de cheques de la empresa. El tercer punto fino que te quiero comentar es realizar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para efectos de poder decretar estos dividendos. Y en la práctica se estila de que se le da el dividendo al socio accionista sin realizar la asamblea correspondiente. Entonces, el tercer punto fino, la tercera recomendación que te hago es que realices la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que según la Ley General de Sociedades Mercantiles debe realizarse dentro de los primeros 4 meses a la terminación del ejercicio social de la sociedad mercantil. Y déjame decirte que el ejercicio social de la sociedad mercantil va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año de que se trate. O en el caso de que sea una sociedad que pues no tuvo un ejercicio totalmente completo, pues prácticamente estamos en presencia de un ejercicio regular, pues comienza desde la fecha en que se nació la sociedad hasta el 31 de diciembre del ejercicio de que se trate. El cuarto punto fino, el cuarto punto que debes de considerar es que se deben de separar el 5% de la reserva legal de las utilidades contables. También este es otro punto que se pasa por alto cuando distribuimos utilidades. No consideramos la separación de la reserva legal que nos menciona el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y por tanto pues yo te insto a que tengas esta buena práctica de antes de repartir tus utilidades puedas separar el 5% de la reserva legal de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El punto número 5 es que si hay pérdidas contables tendrán que ser absorbidas por otras partidas del capital o tendrán que ser restituidas por los accionistas. Mira, déjame comentarte lo siguiente. Dentro del capital ganado, en este caso acuérdate que el capital contable se divide en capital contribuido y en capital ganado. Dentro del capital ganado sucede en muchas ocasiones que tenemos utilidades contables, tenemos pérdidas contables, desde luego de ejercicios anteriores. Y cuando nosotros vamos a hacer la distribución de dividendos, lo que hacemos es tomar las utilidades contables de la empresa y repartimos esas utilidades contables. En este caso, pues déjame comentarte que es una práctica indebida hacer esto, porque la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 19 de dicha ley, déjame llevarte al artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, déjame llevarte al artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde dice que la distribución de utilidades solo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la Asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen. Tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas. En este caso, déjame corregir la palabra absorbidas. Vamos a ponerle la B de bueno. Vamos nuevamente al artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que dice que tampoco podrá hacerse distribución de utilidades mientras no hayan sido restituidas o absorbidas mediante aplicación de otras partidas del patrimonio
las pérdidas sufridas en uno o varios ejercicios anteriores o haya sido reducido el capital social. Entonces, antes de proceder a la distribución de utilidades, yo te insto, te suplico y te invito a que revises tu estado de situación financiera y verifiques el apartado del capital ganado y corrobores si tienes utilidades contables y pérdidas contables, lo que nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles, que antes de realizar la distribución de dividendos, las pérdidas contables deben de tener dos destinos, o deben de ser absorbidas por otras partidas del capital contable, o bien los socios o accionistas deberán restituir estas pérdidas contables. Cuando la Ley General de Sociedades Mercantiles dice restituir, significa que ellos deberán de aportar el dinero correspondiente para desaparecer esas pérdidas contables del capital contable. En el punto número 6 que te quiero comentar, recuerda, repito, estamos en el apartado de puntos finos o puntos a considerar antes de la distribución de dividendos. Verificar si la empresa cuenta con la CUFIN. ¿Qué es la CUFIN o la cuenta de utilidad fiscal neta? Esta CUFIN está fundamentada dentro del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y dentro del artículo 10 de dicho ordenamiento. ¿Qué es entonces la CUFIN? La CUFIN es una cuenta fiscal que sirve para llevar el control de aquellas utilidades fiscales que ya pagaron el impuesto sobre la renta. Así que la CUFIN es una cuenta especial, es un indicador fiscal que te sirve para reducir el impacto en la determinación y el pago del impuesto sobre la renta de dividendos que tendrá que pagar la sociedad mercantil cuando distribuya dichas utilidades. Entonces, este indicador, ¿dónde lo vas a poder encontrar? Lo encuentras en tu declaración anual del ejercicio inmediato anterior y de ahí puedes tomar el dato para efectos de pasarlo por los efectos de la inflación hasta la fecha de la distribución de dividendos y entonces poder así dejar de pagar el impuesto sobre la renta corporativo por la distribución de dividendos. Ahora, te vuelvo a repetir, en este caso, en este video vamos a ver el tratamiento contable y fiscal de la distribución de utilidades que no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. Más adelante estaré haciendo otro video donde trataremos este mismo tema del tratamiento contable y fiscal de la distribución de dividendos cuando sí provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. Punto número 7 o punto fino número 7 o punto a considerar número 7. Realizar el cálculo del ISR de dividendos a cargo de la empresa de la persona moral que distribuye los dividendos. Como lo mencioné en el punto anterior, en el caso de que se distribuyan dividendos, la persona moral está obligada a determinar el impuesto sobre la renta por la distribución de esos dividendos y a pagar ese impuesto sobre la renta resultante. Más adelante en este video te voy a explicar cómo hacer el cálculo del impuesto sobre la renta. El octavo punto es que la persona moral tendrá que realizar la retención del 10% del ISR en el caso de la distribución de dividendos a personas físicas. Esto se encuentra fundamentado en el artículo 140, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde pues al reformarse la ley en el ejercicio del 2014 se nos incluye este segundo párrafo del artículo 140, donde se nos menciona que habremos de retenerles el 10% por la distribución de dividendos o utilidades a las personas físicas y esta retención tendrá el carácter de definitiva y tendrá que enterarse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se haya hecho la distribución del dividendo. Entonces, nota que aquí tenemos una carga adicional para la persona física. En el punto número 7 te comenté que la persona moral tendrá que realizar el cálculo por la distribución de dividendos, pero en el punto número 7 este impuesto sobre la renta es a cargo de la persona moral. Y en el punto número 8, la retención del 10% que la persona moral le está realizando a la persona física por dicha distribución de dividendos es a cargo del socio accionista, es a cargo del socio accionista persona física. Déjame decirte que si la persona moral distribuye dividendos a personas morales, no estaría obligada a hacerle la retención
del 10% del impuesto sobre la renta a la persona moral. En este caso, la retención del 10% solo aplica a las personas físicas. El punto número 9 que te quiero comentar es que la persona moral que distribuye los dividendos o utilidades tendrá que emitir CFDI por dicha distribución. En este caso, esta obligación se encuentra dentro del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde menciona que son obligaciones de las personas morales que tributan en el título segundo, de las personas morales, emitir el CFDI cuando se distribuyen dividendos. Más adelante, cuando veamos más a profundidad todas estos fundamentos legales que te estoy comentando, vas a poder percatarte de los artículos y de las fracciones que un servidor está mencionando en este video. Ahora, punto número 10. La distribución del dividendo utilidad la persona moral lo deberá hacer con cheque nominativo o vía transferencia electrónica de fondos. Esto también lo encontramos dentro del artículo 76, donde menciona que cuando la persona moral distribuya dividendos o utilidades a sus socios o accionistas, deberá emitir cheque nominativo a nombre del socio accionista o realizar la transferencia directamente a la cuenta del socio o accionista. En el punto número 11 es verificar si existe algún estímulo fiscal en relación a la retención del 10% que se le deba retener a la persona física. En este caso te estoy hablando de las disposiciones de vigencia temporal del ejercicio del 2016 en su artículo 3, donde se le otorga un estímulo fiscal a la persona física y sobre las utilidades del ejercicio 2014, 15 y 16 que se le distribuyan a las personas físicas para efectos de poder disminuir un crédito fiscal del total de la retención del impuesto sobre la renta de dividendos. Entonces, este tema no lo vamos a tratar en este video, posteriormente habremos de subsanar estos puntos en videos posteriores, pero te quiero comentar que visites mi canal, que te suscribas, porque estaré subiendo temas contables, temas fiscales, y cuando digo temas contables es que te voy a mostrar eso, los asientos contables de cómo se registra en la contabilidad los temas que te iré mostrando, porque voy a subir videos relacionados a contabilidad de iglesias, contabilidad de empresas constructoras, contabilidad de empresas ganaderas, agrícolas y diversos tipos de contabilidades. Ahora bien, en el punto número 12 menciona que tenemos que corroborar el tratamiento contable de la distribución de dividendos. Entonces, si tú observas estos 12 puntos, en el caso de que tú tengas algún punto extra más, puedes agregarlo a esta lista. Si tú observas estos 12 puntos que te acabo de mencionar a la perfección, entonces no vas a tener ningún problema ni en la materia contable ni en la materia fiscal al momento de la distribución de los dividendos correspondientes. Entonces, mira, una vez que ya te mostré lo que debemos hacer para efectos de llevar a cabo una buena distribución de dividendos, entonces pues pasemos a la materia que es resolver las operaciones que tenemos aquí en esta hoja, precisamente que se llama operaciones. Entonces tenemos a esta empresa que viene operando desde el ejercicio del 2019, donde tenemos sus utilidades acumuladas que fueron en cantidad de 1.600.000 pesos y donde en el mes de abril decide distribuir estas utilidades entre sus socios o accionistas, y para distribuir las utilidades entonces separa el 5% de la reserva legal, decreta el pago de dividendos el 17 de abril del 2020 y se pagan los dividendos del punto anterior. Entonces, ¿cómo hacemos el registro contable de estas operaciones y cuáles son los fundamentos contables y cuáles son las obligaciones fiscales que tiene la persona moral en relación a este punto tan importante
para los socios accionistas, porque pues nosotros creamos sociedades mercantiles para ganar y nunca para perder, y por tanto el accionista pues quiere recuperar su inversión a través de la distribución de dividendos o utilidades, porque pues hizo un esfuerzo durante todo el año y entonces quiere recuperar ese dinero nuevamente, o el dinero que invirtió a través de la distribución de dividendos o utilidades. Bueno, entonces entremos en materia. Vamos primero a registrar dentro de nuestro pequeño sistema contable que está elaborado en Excel este asiento de apertura. Como te vuelvo a comentar, esta empresa viene operando a partir del ejercicio del 2019 y entonces tenemos este asiento de apertura que habremos de registrar en nuestro libro diario. También te quiero comentar que un servidor no utiliza un sistema comercial para efectos de mostrarte los asientos contables por la problemática de los derechos de autor que en su momento pudieran surgir en mi canal. Entonces, este sistema de contabilidad, aunque sea un sistema bastante sencillo, fue elaborado por un servidor para efectos de poderte mostrar los asientos contables de este tipo de operaciones. Entonces, vamos a hacer vamos a registrar el asiento de apertura. Este sistema contable pues cuenta con su catálogo de cuentas, con el libro diario, póliza, auxiliar, mayor, balanza de comprobación, estado de resultados y balance general. Entonces me regreso al libro diario y déjame comentarte que dentro de mi canal vas a poder encontrar en el área de videos, vas a poder encontrar cómo se elabora ese sistema contable que te acabo de mostrar. En este caso aquí está la parte 1 de cómo se hace este sistema contable en Excel y aquí tenemos la parte 2. Por tanto, te invito a que puedas ver estos videos y puedas enriquecer tu acervo cultural en la materia contable, en la materia fiscal y sobre todo en el manejo de esta hoja de cálculo tan extraordinaria que se llama Excel. Bueno, registremos entonces la operación. Dentro del asiento de apertura tenemos la cuenta de caja, bancos e inventarios. Vamos a nuestro catálogo de cuentas para ver qué cuenta contable es la cuenta de caja. En este caso es la cuenta 101.001. Entonces vamos al libro diario y vamos a cargar a la cuenta 101.001, que es la cuenta de bancos. Vamos a cargar que es la cuenta de caja. Vamos a cargar a la cuenta 102.001, que es la cuenta de bancos. En este caso, esta empresa maneja una cuenta en Banamex. Vamos a cargar la cuenta 115.002, que es impresoras, por suponer un aspecto, ¿no? Que es la cuenta de inventarios. Mira, déjame mostrarte que la cuenta 115 es la cuenta de inventarios, aquí está, y entonces esta empresa vende computadoras, impresoras, laptops, teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos. Por tanto, dentro de las operaciones, dentro del libro diario, estamos nosotros pues llevando a la cuenta de inventarios, impresoras, la cantidad que habremos de poner ahorita en estos momentos. Vamos a abonar al capital. Nota que aquí tenemos dentro de las operaciones el capital social. Vamos a ver en nuestro catálogo de cuentas el capital social. Vamos a buscar el capital social, que es la cuenta 300.001. Entonces vamos al libro diario, vamos a abonar a la 300.001 y vamos a abonar a las utilidades acumuladas, que dentro de nuestro catálogo de cuentas es la 301, y como estamos hablando de una empresa que comenzó operaciones en el ejercicio del 2019, pues entonces es 301.001. Entonces vamos a abonar a 301.001. Ejercicio del 2019. Ok, vamos a ponerle aquí fecha 1 de enero del 2020. El número de la póliza, pues vamos a ponerle el número 1. El tipo de póliza, pues le voy a poner una póliza de diario. El tipo le vamos a poner apertura. La vamos a poner en tipo apertura. Vamos a ponerle apertura. En concepto es pues asiento de apertura. Asiento de apertura. Y dentro del cargo, en la cuenta de caja, vamos a poner la cantidad de 100,000 pesos. Entonces vamos a poner 100,000 pesos en la cuenta de caja. Déjame replicar esta información para las demás filas que tenemos hacia abajo. Ok, en Banamex vamos a poner la cantidad de 3 millones de pesos.
que es lo que tenemos en la cuenta de Banamex. En inventarios, pues tenemos la cantidad de 500,000 pesos. En el capital fijo tenemos la cantidad de 2 millones de pesos. Y en utilidades acumuladas tenemos 1,600,000 pesos. En este caso, si nosotros sumamos, llegamos a 3,600,000 y 3,600,000. Entonces cumplimos con la partida doble. Ahora, en relación a los asientos contables, yo sé que no se debe de hacer así o no se hace así en la práctica profesional. Porque como tú puedes notar, en el asiento de apertura contabilizamos a nivel de subcuenta. En los asientos que te voy a mostrar en estos momentos del registro de las operaciones, voy a tomar en cuenta la cuenta de mayor, pero yo sé que en la práctica esto no se hace, así que pues prácticamente esto lo hago para efectos didácticos. Por favor, tenme un poco de paciencia para efectos de poder verificar el asunto de la determinación de los asientos contables y la determinación de los impuestos correspondientes, como sería el tratamiento contable y fiscal de la distribución de dividendos. Perdón. Entonces, mira, continuamos. Vamos con esta operación. El 13 de abril del 2020 dice que se separa el 5% de la reserva legal de las utilidades acumuladas, cumpliendo con lo que dice el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Mira, déjame llevarte al artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Menciona el artículo 20 que de las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva hasta que importe la quinta parte del capital social. El fondo de reserva deberá ser reconstituido en la misma manera cuando disminuya por cualquier motivo. Entonces, observa, para dar cumplimiento a lo que dice el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tenemos que separar el 5% de la reserva legal. Por tanto, vamos a nuestro catálogo de cuentas y vamos a cargar a utilidades acumuladas, que es la cuenta 301, y vamos a cargar a la cuenta 301,001. Vamos a copiar estas cuentas y la vamos a llevar al libro diario. Vamos a pegar como valores y entonces nota que aquí tenemos utilidades acumuladas del ejercicio del 2019. Esta operación la hicimos el 13 de abril del 2020, desde luego celebrando la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Le vamos a poner 13 de abril del 2020, vamos a ponerle que es la póliza número 2. En este caso igual sería una póliza de diario, no le vamos a poner nada en el tipo de póliza que es apertura, pero en el concepto sí, que es la creación de la reserva legal. De reserva legal. Entonces, creación de reserva legal, como te comento en estos momentos. Mira, si bien vamos a utilizar o estamos utilizando la cuenta de mayor, en este caso de utilidades acumuladas, vamos a contabilizar a nivel de subcuenta. ¿Ok? Entonces, de utilidades acumuladas menciona, la Ley General de Sociedades Mercantiles menciona que de las utilidades netas, en este caso en nuestro catálogo de cuentas se llama utilidades acumuladas, se debe separar el 5% por concepto de reserva legal. Entonces, mira, vamos a poner el signo igual y al 1,600,000 pesos, que es la utilidad acumulada o la utilidad del ejercicio del 2019, lo vamos a multiplicar por el 5% o por 0.05 en el caso de tener la tasa expresada en decimal. Le vamos a dar enter y nota que nos da la cantidad de 80,000 pesos. Para esto vamos a abonar a la cuenta de reserva legal, que en este caso es la cuenta 302, y vamos a abonar a la cuenta 302,001. Entonces, mira, vamos al libro diario, vamos a darle clic y le vamos a pegar como valores. Nuevamente vamos a poner esta información a la derecha y vamos a abonar la misma cantidad de 80,000 pesos. Esta información que tenemos aquí de la fecha, el número de póliza y el concepto lo copiamos para las siguientes filas. Entonces, nota que ya ya separamos el importe del 5% de la reserva legal de nuestras utilidades netas o de las utilidades acumuladas y por tanto tenemos
tenemos ya nuestro primer asiento contable antes de la distribución de dividendos, antes de la distribución de dividendos. Repito, este tema es tratamiento contable y fiscal de la distribución de dividendos que no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. Aquí estamos viendo la cuestión financiera, Ahora, con relación a este asiento contable de separar de las utilidades acumuladas el 5% de reserva legal, ya vimos el fundamento legal, que es el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero déjame mostrarte ahora las normas de información financiera. La NIF 11 que habla acerca del capital contable. Y dentro del párrafo 43.2, 43.2.1, esto ya se parece a la resolución miscelánea fiscal, menciona lo siguiente: estoy dentro de la NIF 11, capital contable, menciona lo siguiente: las reservas de capital se crean mediante una asignación de utilidades acumuladas para un fin específico. Pueden crearse para cumplir un ordenamiento legal. Y mira lo que sigue diciendo la NIF: tal como la creación de la reserva legal prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles, específicamente el artículo 20, o por una decisión de los propietarios, para proteger la estabilidad de la entidad. Las reservas que se utilizan para el propósito, repito, las reservas que se utilizan para el propósito para el que fueron creadas y se cancelen cuando expira dicho propósito. O sea, las reservas se utilizan para el propósito por el cual fueron creadas y se cancelan cuando expira dicho propósito. Entonces, nota que la NIF 11 en su párrafo 43.2.1 menciona que la reserva legal puede ser una reserva legal que está instituida por ley o puede ser una decisión de los propietarios para efectos de poder darle un mantenimiento al capital contable. Nota que aquí estoy dentro del apartado del capital ganado, ya que el capital contable se divide en capital contribuido y en capital ganado. Ahora bien, me regreso nuevamente a mi asiento contable. Cargamos a utilidades acumuladas el 16% de 1.600.000, abonamos a reserva legal por la cantidad de 80.000. ¿Cómo queda este asiento contable en nuestra balanza de comprobación? Nota que aquí tenemos nuestros asientos de apertura. Nota que aquí al final de la sumatoria de cada una de las columnas deudor y acreedor de nuestra balanza de comprobación, tenemos nuestro asiento de apertura de 3.600.000 y 3.600.000 tanto en saldos iniciales, deudores y acreedores. Pero en movimientos, nota que si yo me voy al capital contable, me voy a las utilidades acumuladas, nota que cuando yo cargo la cantidad de 80.000 pesos de utilidades acumuladas del ejercicio del 2019 y abono a la reserva legal por la cantidad de 80.000 pesos, nota que el saldo de la cuenta de utilidades acumuladas es de 1.520.000 y el saldo de la cuenta de reserva legal es la cantidad de 80.000. Por tanto, las utilidades a distribuir para efectos de este ejercicio práctico van a ser la cantidad de 1.520.000 pesos. No así 1.600.000, ya que debemos de cumplir primero con la separación del 5% de la reserva legal de nuestras utilidades. Ok, entonces me devuelvo al libro diario. Vamos al libro diario. Ahora vamos con nuestra siguiente operación. La siguiente operación menciona lo siguiente. Perdón por la redundancia de la palabra. El 17 de abril del 2020 se decreta pagar dividendos por la cantidad restante de las utilidades acumuladas. Aquí vamos a cambiarle utilidades acumuladas. De las utilidades acumuladas. O sea, el 1.520.000. Perfecto, entonces nos vamos a nuestra balanza de comprobación y entonces nos vamos directamente a nuestro libro diario, Vamos al libro diario y menciona entonces la operación que vamos a registrar
que de las utilidades restantes se decretan pagar los dividendos por esas utilidades. Entonces, mira, vamos a cargar a la cuenta 301, que son utilidades acumuladas. Vamos a cargar a la cuenta 301,001, que son utilidades acumuladas del ejercicio del 2019. Vamos a abonar a la cuenta de dividendos por pagar. Mira, me voy a mi catálogo de cuentas y me voy al pasivo y busco una cuenta que se llame dividendos por pagar. Mira que es la cuenta 203.203.1. Vamos a darle control C y vamos a pegar la información. Vamos a verificar qué fecha tiene la operación, 17 de abril del 2020. Vamos a ponerle 17 de abril del 2020. Es la póliza número 3 y entonces estamos en presencia también de una póliza de diario y le vamos a poner decreto de dividendo. Decreto de dividendos. Dividendos. Decreto de dividendos. A ver, permítame tantito, aquí me falló la escritura. Decreto de dividendos. Vamos a copiar esta información. Le vamos a dar control J. Entonces, acuérdate que estamos contabilizando a nivel de subcuenta, perdón, y vamos a cargar la cantidad de 1.520.000 y vamos a abonar la cantidad igual de 1.520.000. Nota que en los puntos a considerar, en estos puntos finos que nosotros vimos hace unos momentos, debemos de corroborar que la empresa cuente con el efectivo correspondiente para poder realizar la distribución de dividendos y también debe de contar con el recurso suficiente para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a comentar este asiento contable. El 17 de abril entonces decretamos dividendos por la cantidad de 1.520.000 pesos y por tanto el asiento contable queda, cargamos a utilidades acumuladas del 2019 con abono a dividendos por pagar, una cuenta de pasivo por la cantidad de 1.520.000 pesos. Ahora, ¿cómo queda este asiento contable en nuestra balanza de comprobación? Vamos a nuestra balanza de comprobación y nota cómo es que las utilidades acumuladas que tenían un saldo inicial, al momento de cargarlas dejan de tener un saldo final. Y abonamos entonces a la cuenta de dividendos por pagar la cantidad de 1.520.000. Recuerda que de las utilidades acumuladas se separó el 5% de la reserva legal. Así que ya tenemos nuestro pasivo correspondiente por la cantidad de 1.520.000. ¿Cómo se vería el balance general en este caso? Pues en este caso tenemos caja 100.000, bancos 3 millones y tenemos inventarios 500.000. Y entonces, pues aquí vemos reflejado lo que es la información dentro de nuestro balance general. A ver, déjenme ver aquí en acreedores alimentarios, voy a ponerle dividendos por pagar. Dividendos por pagar. Y entonces tenemos la cantidad de 1.520.000. Aquí me estaba fallando mi balance general. Entonces, aquí tenemos el 1.520.000 pesos de el pasivo por la distribución de dividendos. Y entonces tenemos nuestro balance general. Aquí también nos hace falta la cuenta de reserva legal. Vamos a ponerle aquí reserva legal. A ver, permítame tantito, vamos a darle control Z. Aquí le vamos a poner reserva legal. Vamos a poner aquí reserva legal. Vamos a poner aquí reserva legal para efectos de que nos cuadre nuestro balance general y por tanto aquí tenemos la cantidad de 3.600.000 pesos. Me hacía falta entonces ajustar mi balance general para efectos de que nos pudiera cuadrar y nos dé el resultado exacto de conformidad con la balanza de comprobación. Una disculpa, mi estimado amigo y amiga de YouTube, estos pequeños detalles suceden. Acuérdate que este video se está grabando en tiempo real. Bueno, entonces me regreso a mi balanza de comprobación y queda entonces el pasivo por la cantidad de 1.520.000 y tenemos el balance general, tenemos el pasivo igual por la cantidad de 1.520.000 pesos y tenemos nuestra reserva legal por la cantidad de 80.000 pesos. Ok, entonces me regreso ahora
a el libro diario, a las operaciones. Y ahora sí, vamos con la fecha 30 de abril. Se pagan los dividendos del punto anterior. Se pagan los dividendos del punto anterior. ¿Ok? Nota aquí que aquí tenemos ya la incursión de la cuestión fiscal. Aquí tenemos ya la inclusión de la cuestión fiscal. Si yo me voy al libro diario, observa que aquí tengo dividendos por pagar, pero antes de proceder a realizar la distribución del dividendo como tal, a pagarle el dividendo al socio o accionista como tal, de este 1.520.000 pesos, debo de considerar dos disposiciones de carácter fiscal de suma importancia. Uno es el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y otro es el artículo 140, segundo párrafo de dicho ordenamiento. Déjame llevarte a la Ley del Impuesto sobre la Renta, déjame llevarte al artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para efectos de que veamos cuál es el impacto de carácter fiscal que tiene la distribución de dividendos en las sociedades mercantiles que tributan en el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 10 reza de la siguiente manera. Las personas morales. Ahora déjame decirte que cuando la ley de renta hace mención a la frase persona moral, se refiere a las personas morales del artículo 7 de dicha ley. ¿A qué personas morales se refiere? A sociedades mercantiles, a sociedades y asociaciones civiles, a instituciones de crédito, a organismos descentralizados cuando a través de ellos se realicen actividades empresariales y por tanto cuando la ley de renta menciona las personas morales, se refiere entonces a las establecidas en el artículo 7, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora también podemos aplicar de manera supletoria el Código Civil Federal y dentro del artículo 25 del Código Civil Federal también se nos da la mención de persona moral para efectos de esta disposición. Entonces, observa cuando dice las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades. Y recuerda que ya vimos los puntos a considerar para cuando una sociedad mercantil distribuye dividendos o utilidades. Debes de considerar las disposiciones que están dentro del artículo 19 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debes de considerar el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para efectos de tener una distribución con éxito de tus utilidades. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán de multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el artículo 9 de esta ley. El impuesto correspondiente a las utilidades distribuidas a que se refiere el artículo 78 de la presente ley se calculará en los términos de dicho precepto. Nota entonces que aquí estamos en presencia de un impuesto sobre la renta corporativo que es a cargo de la persona moral y que cuando distribuya los dividendos o utilidades tiene la obligación de calcular y determinar y de enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda la distribución de los dividendos correspondientes. Ahora bien, dice el tercer párrafo del artículo 10, no se estará obligado al pago del impuesto a que se refiere este artículo cuando los dividendos o utilidades provengan de la cuenta de utilidad fiscal neta que establece la presente ley. Nota que en este ejercicio estamos suponiendo que la distribución de estas utilidades no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. Más adelante en otro video te habré de mostrar cuál es la aplicabilidad y cuál es la funcionalidad de la cuenta de utilidad fiscal neta.
Ahora bien, menciona el cuarto párrafo del artículo 10. El impuesto a que se refiere este artículo se pagará además del impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 9 de esta ley y tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se pagaron los dividendos o utilidades. Entonces, aquí tenemos la base de la determinación del impuesto sobre la renta corporativo que deben de pagar las personas morales al momento de distribuir dividendos o utilidades. Ahora bien, en el artículo 11, primer párrafo, tenemos la determinación del impuesto sobre la renta y esta determinación en el argot profesional se conoce como la piramidación del impuesto sobre la renta de dividendos. Ahora, déjame ir a Excel para mostrarte cuál es la aplicabilidad de esta disposición del artículo 10, primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Nota que aquí tenemos los tres pasos que menciona el artículo 10, primer párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. El primer paso que nos menciona la ley de renta es el siguiente. Artículo 10 de la ley de renta. Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponde a los mismos aplicando la tasa establecida en el artículo 9 de la presente ley. O sea, lo que tú estás viendo en pantalla aquí en Excel es la primera oración del primer párrafo del artículo 10 de la ley de renta, que a los dividendos o utilidades distribuidos o al dividendo o utilidad distribuido se le debe de multiplicar la tasa del impuesto sobre la renta que menciona el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta y así poder determinar el ISR por distribución de dividendos. Esto es lo que menciona la primera oración del párrafo del primer párrafo del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora bien, sigue diciendo en la segunda oración, para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán. Nota que aquí menciona una fórmula, se adicionarán, se sumarán con el impuesto sobre la renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Por tanto, en esta parte que te estoy seleccionando es la segunda oración del primer párrafo del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta que menciona que a los dividendos o utilidades distribuidos se le debe sumar el ISR por dividendos y por tanto nos da el dividendo o utilidad distribuido base que es este por el cual se multiplica la tasa del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora sigue diciendo la tercera oración del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. La tercera oración dice, para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos o utilidades, estos se deberán multiplicar por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9 de la ley. Bueno, la tasa del artículo 9 es la tasa del 30% para el ejercicio del 2020. En el caso de que la tasa se modifique para ejercicios posteriores, pero no se modifique la redacción del artículo, pues entonces el procedimiento sería el mismo con una tasa totalmente diferente, con una tasa totalmente distinta. Entonces, la tercera oración nos dice que al dividendo utilidad distribuido, yo lo debo multiplicar por el factor de piramidación y me va a dar el dividendo utilidad distribuido piramidado, al cual voy a multiplicar por la tasa del impuesto sobre la renta y voy a determinar el ISR por distribución de dividendos. Comencemos entonces a desarrollar estas tres oraciones del primer párrafo del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Nota que el dividendo distribuido por la persona moral es la cantidad de 1.520.000 y no así la cantidad de 1.600.000. Entonces vamos a tomar de base la cantidad de 1.520.000, 1.520.000, y a este 1.520.000 lo vamos a multiplicar por el factor de 1.4286. Vamos a agregarle decimales extras. Y el resultado, mira, vamos a utilizar la función redondear. Vamos a multiplicar el dividendo utilidad distribuido por el factor de piramidación y le vamos a poner que a dos decimales, nos los traiga a dos decimales. Nos da la cantidad de 2.171.472 y lo vamos a multiplicar por la tasa del 30%. Entonces utilizamos la misma función redondear y vamos a multiplicar
el dividendo utilidad distribuido piramidado por el 30% y le vamos a decir que nos los traiga a 2 decimales. ¿Ok? Y entonces nota que nos da la cantidad de 651.441.60, el impuesto sobre la renta de dividendos. Ahora, vamos a darle aplicabilidad a la segunda oración que viene en el primer párrafo del artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. El 1.520.000 dice que se le debe de adicionar el impuesto sobre la renta de dividendos determinado conforme a la tercera oración del primer párrafo del artículo 10. Entonces hacemos la suma y nos da el dividendo utilidad base para el pago del impuesto sobre la renta. Y entonces mira, en esta parte, que es la primera oración del artículo 10, primer párrafo de la ley de renta, vamos a seleccionar los 2.171.441.60 y entonces vamos a multiplicar este dividendo por la tasa del 30%. Entonces vamos a redondear, vamos a multiplicar los 2.171.000 por el 30% y le voy a decir que me lo traiga a 2 decimales. Y entonces nota que el impuesto sobre la renta por la distribución de dividendos es la cantidad de 651.432.48. Entonces nota que aquí, al momento de la distribución del dividendo, la persona moral tendrá que liquidar, tendrá que pagar la cantidad de 651.432.48 centavos de impuestos sobre la renta de dividendos. Ahora déjame comentarte lo siguiente. Este impuesto sobre la renta es a cargo de la persona moral. Este impuesto sobre la renta lo va a pagar la persona moral. Acuérdate que es un dividendo que no proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta y por tanto este impuesto sobre la renta por dividendos lo tiene que pagar la persona moral porque es un impuesto corporativo, es a cargo de la persona moral. Entonces, nota que cuando una persona moral distribuye dividendos que no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta, debe de determinar el impuesto sobre la renta corporativo, que en este caso el procedimiento que tú estás viendo en pantalla nos arrojó la cantidad de 651.432.48 pesos y por tanto este impuesto sobre la renta es a cargo de la persona moral. ¿Ok? Y se tiene que pagar el mes inmediato posterior a aquel en el que se haya efectuado la distribución de los dividendos o que se haya pagado el dividendo correspondiente. Entonces, esta es la primera disposición de carácter fiscal que debemos de tener en cuenta para efectos de poder realizar una distribución de dividendos con éxito. La segunda disposición que debemos de tener en cuenta para efectos del impuesto sobre la renta es el artículo 140. Acompáñame al artículo 140 de la ley del impuesto sobre la renta. Acompáñame al artículo 140, por favor. Tenme un poco de paciencia, vamos al artículo 140. Aquí está el artículo 140, que es el capítulo octavo, que habla acerca de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por las personas morales. En el segundo párrafo del artículo 140 nota lo que dice: no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas, nota que esta disposición es solamente para personas físicas. Las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México, ¿sí? Residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. Significa que no tendrán derecho a acreditarlo en su declaración anual, ya que el efecto termina con la retención y el entero del pago del impuesto. Entonces, nota, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan
cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades. Y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo al que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. Ahora bien, ¿cómo debemos de realizar la contabilización? Nota que me devuelvo a la NIFSE 11, en el párrafo 43.3.1, que dice: cualquier dividendo en efectivo a los tenedores de un instrumento financiero de capital, que en este caso es una acción, debe reconocerse por la entidad como un pasivo en el momento en el que el dividendo se decrete. Observen que en este caso, al momento de decretarse el dividendo, reconocimos el pasivo por el 1.520.000 pesos. Entonces me regreso a la norma de información financiera. Cualquier dividendo en efectivo a los tenedores de un instrumento financiero de capital debe reconocerse por la entidad como un pasivo en el momento en el que el dividendo se decrete, afectando las utilidades acumuladas. Asimismo, debe reconocerse el pasivo correspondiente por cualquier impuesto retenido por este concepto a cargo del propietario. Entonces, noten que vamos a seguir la indicación de la norma de información financiera. El 30 de abril nosotros pagamos el dividendo. Cargamos a la cuenta 203, en este caso digo 203, pero porque es mi catálogo de cuentas, pero tú puedes tener en tu catálogo de cuentas una cuenta totalmente diferente a la mía. Voy a cargar a la 203.001 nacionales, ya que estamos hablando de personas físicas. En este caso, repito, los socios o accionistas son personas físicas, ya que si los socios o accionistas fueran personas morales, no tendríamos la obligación de retener, o bien, si dentro de tu sociedad mercantil hay un combinado de socios, personas físicas y socios, personas morales, solo a los socios o accionistas, personas físicas, tendrás que retenerles el 10%, y no así al socio accionista, persona moral. Entonces, cargamos a dividendos por pagar nacionales, y vamos a abonar nota a una cuenta que se llama retenciones por pagar, y dentro de la cuenta de retenciones por pagar tenemos la cuenta de ISR de dividendos, que es la 210.005. Mira, vamos a abonar a la 210.005, ISR de dividendos. Y vamos a abonar a bancos, vamos a abonar a la cuenta 102.001. 102, y vamos a abonar a la 102.001. Vamos a abonar a bancos, ¿ok? Este tiene como fecha 30 de abril del 2020, es la póliza número 4, este sería una póliza de egresos, y en este caso vamos a poner como concepto pago de dividendos. Pago de dividendos, ¿ok? Vamos a poner como concepto pago de dividendos. Vamos a cargar al dividendo por pagar por la cantidad de 1.520.000. Vamos a abonar a retenciones por pagar el impuesto sobre la renta de dividendos por la cantidad de, vamos a multiplicar el 1.520.000 por el 10%, el punto 10. Nos da la cantidad de 152.000. Y vamos a abonar a bancos la diferencia entre el 1.520.000 menos los 152.000. Por tanto, vamos a distribuir una cantidad de 1.368.000. 1.368.000. Entonces, mira, nota cómo queda el asiento contable de la distribución de dividendos cuando nosotros ya pagamos el dividendo. Tenemos que hacer la retención del 10%. Ahora bien, me vas a preguntar, contador, ¿y qué pasa entonces con este impuesto sobre la renta de dividendos que es a cargo de la sociedad mercantil? Bueno, vamos nuevamente al artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos al artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Acompáñame al artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Y recuerda que este es tu canal. Estos videos se están grabando para ti. Estos videos se están grabando para efectos de que tú puedas encontrar una solución a los problemas de carácter fiscal que se te puedan presentar en tu vida profesional. Entonces, este canal es tuyo. Puedes
dejarme en los comentarios qué tipo de video quieres que un servidor grabe. Ya hay una lista y dentro de la lista, dentro de los siguientes videos vienen lo de las plataformas tecnológicas. Entonces yo te pido que no te pierdas mi canal, que te suscribas a mi canal porque vienen los videos de plataformas tecnológicas en unos días más. Entonces te suplico que me tengas un poco de paciencia. Vamos al artículo 10º y vamos a leer el cuarto párrafo. Vamos a leer el primero, segundo, tercer, cuarto párrafo y dice: el impuesto a que se refiere este artículo, el impuesto corporativo que le corresponde a la persona moral pagar, el impuesto sobre la renta que es a cargo de la persona moral, se pagará además del impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 9 de esta ley y tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se pagaron los dividendos o utilidades. Nota entonces que este impuesto sobre la renta corporativo se tiene que pagar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que se pagaron los dividendos o utilidades. Bueno, conforme a un decreto podemos tener días adicionales conforme al sexto dígito numérico, pero vamos a suponer que el día 17, vamos al día 17 y vamos a registrar el asiento contable del pago del ISR por dividendos. Ahora vamos a nuestro catálogo de cuentas y vamos a nuestra cuenta de activo, y nota que aquí tenemos una cuenta que se llama anticipo de impuestos a la utilidad y tenemos dentro de la cuenta 116.002 ISR de dividendos pagados por la sociedad. Y entonces, mira, vamos al libro diario y vamos a cargar a la cuenta 116 y vamos a cargar a la cuenta 116.002 ISR de dividendos pagados por la sociedad. Este se está realizando el 17 de mayo del 2020. Esta es la póliza número 5, este también sería una póliza de egresos y entonces aquí estamos, el concepto es pago de ISR corporativo por distribución de dividendos. ¿Ok? Ahora vamos a abonar a bancos, 102.001, la cuenta de Banamex, vamos a copiar esta información a las demás celdas y recuerda que vamos a contabilizar a nivel de subcuenta ISR pagado por la... vamos a cargar anticipo de impuestos a la utilidad, ISR de dividendos pagados por la sociedad. Vamos a cargar ¿qué cantidad? Vamos a cargar la cantidad de 651.432. 651.432. Bueno, aquí se pierde por los conceptos. Entonces, mira, voy a hacer un poco más grande este asunto. Vamos a ponerle el mismo estilo. Mira, vamos a cargar entonces a anticipo cuenta de utilidades, anticipo de impuestos a la utilidad, cuenta ISR pagados por la sociedad que distribuyó el dividendo, 651.432 y vamos a abonar a banco 651.432. Déjame centrar esta información. Ok, y entonces nota, cargamos a una cuenta de activo que se llama anticipo de impuestos a la utilidad, como subcuenta ISR de dividendos pagados por la sociedad, 651.432, con abono a bancos la cantidad de 651.432 pesos. Ahora, quiero recalcar la siguiente diferencia. La diferencia entre el impuesto sobre la renta que se le retiene al socio o accionista, que en este caso es 152,000, que son el 10% de 1.520.000 pesos, como lo marca el 140 segundo párrafo, este impuesto es a cargo del socio o accionista, y el impuesto que tiene que pagar la sociedad, que es a cargo de ella por la distribución de dividendos. Entonces, no se confundan. Aquí hay dos efectos de la distribución de dividendos que no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. Un efecto lo tiene la persona moral,
que tiene que calcular el impuesto sobre la renta por la distribución de estos dividendos en cantidad de 651,432 pesos, que es a cargo de ella, que lo tiene que pagar la sociedad mercantil, y otra es la retención del 10% del impuesto sobre la renta de dividendos que se le retiene al socio accionista persona física, como lo marca el 140 segundo párrafo de la ley de renta, y entonces le pagamos 1,368,000 pesos al socio accionista, ya sea vía transferencia electrónica o cheque nominativo a su nombre. Entonces esa es la gran diferencia entre un impuesto y el otro impuesto, entre el impuesto corporativo y el que se le tiene que retener a la persona física. El impuesto sobre la renta corporativo se determinó multiplicando el dividendo utilidad distribuido por el factor de 1.4286 y entonces este resultado lo multiplicamos por el 30% y determinamos el ISR por dividendos, que lo adicionamos al dividendo correspondiente y determinamos la base de la distribución del dividendo como tal. Entonces, este es el efecto que tendría la distribución de dividendos que no proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta. Ahora, no todo es negativo. No todo es a favor del fisco federal. Nota lo que sigue diciendo el artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. Nota lo que sigue diciendo el artículo 10. Cuando los contribuyentes, o sea, las personas morales del título segundo, a que se refiere este artículo, distribuyan dividendos o utilidades y como consecuencia de ello paguen el impuesto corporativo, paguen los 651,432 pesos, paguen los 651,432 pesos que establece este artículo, podrán acreditar, noten que es un pago anticipado, podrán acreditar dicho impuesto de acuerdo a lo siguiente. Nota lo que dice la fracción primera. El acreditamiento únicamente, voy a subrayar únicamente, el acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta del ejercicio que resulte a cargo de la persona moral. Nota, el acreditamiento únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta del ejercicio, que resulte a cargo de la persona moral en el ejercicio en el que se paga el impuesto a que se refiere este artículo. Nota que el impuesto que pagó la sociedad, estos 651,432 pesos, podrá acreditarlo, podrá disminuirlo del impuesto sobre la renta del ejercicio de la persona moral en el ejercicio en el que hizo la distribución del dividendo. Ahora, fracción segunda del párrafo quinto. Ahora vamos a ver, párrafo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Segundo párrafo de la fracción primera del párrafo quinto. El monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior se podrá acreditar hasta en los 2 ejercicios inmediatos siguientes. Nota, el monto del impuesto que no se pueda acreditar conforme al párrafo anterior se podrá acreditar hasta en los 2 ejercicios inmediatos siguientes contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los mismos. Nota qué interesante dice, o qué interesante se torna este artículo. Entonces, el impuesto sobre la renta corporativo que paga la sociedad mercantil por la distribución de dividendos que no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta, podrá acreditarlo contra el ISR del ejercicio en el ejercicio en el que hizo la distribución del dividendo utilidad, y en el caso de resultar un remanente, podrá acreditarlo hasta en los 2 ejercicios siguientes contra los pagos provisionales de esos ejercicios y contra el impuesto sobre la renta anual de dichos ejercicios. Así que no todo está perdido, mis estimados amigos de YouTube. Este impuesto se puede recuperar a través de los acreditamientos que podamos hacer contra el impuesto del ejercicio y contra los pagos provisionales de los ejercicios inmediatos
contra los pagos provisionales de los dos ejercicios inmediato posteriores. ¿Cómo sería entonces este tipo de acreditamiento? Déjame mostrarte aquí en la hoja de cálculo un pequeño cálculo bastante estimado y bastante sencillo. Suponte que tenemos ingresos acumulables. Tenemos deducciones autorizadas, tenemos una PTU pagada, tenemos una utilidad fiscal, tenemos pérdidas fiscales pendientes de amortizar de ejercicios anteriores. Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Pendientes de amortizar de ejercicios anteriores. Y aquí tenemos un resultado fiscal. Y tenemos la tasa del ISR. Y tenemos el ISR a cargo del ejercicio. Y entonces aquí tenemos el acreditamiento del ISR de dividendos y los pagos provisionales. Y entonces aquí tenemos el ISR anual a pagar o a favor. Esto está fundamentado en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí déjame ponerte conceptos y déjame ponerte importes. ¿Ok? Conceptos e importes. Vamos a poner aquí entonces los conceptos correspondientes. Vamos a ponerle un formato de moneda. Vamos a suponer que tenemos 10 millones de ingresos. Vamos a suponer que tenemos 7 millones de deducciones autorizadas. De PTU vamos a suponer que tenemos 300,000 efectivamente pagado. Y entonces a los ingresos acumulables le resto las deducciones autorizadas y le resto la PTU pagada. Nos da la cantidad de 2,700,000 pesos. Tenemos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores de 0. Vamos a poner aquí una línea que divida los conceptos. Vamos a ponerle un poquito más gruesa. Te suplico tu paciencia, mi estimado amigo de YouTube. Ok, a esta utilidad fiscal le resto las pérdidas fiscales, lo multiplico por la tasa del 30% que menciona la Ley del Impuesto sobre la Renta. En el artículo 9 lo multiplicamos por el 30%. Y entonces a esta cantidad de 810,000 pesos, que es el ISR a cargo del ejercicio, incluso lo vamos a poner en negrita, el ISR a cargo del ejercicio, podemos acreditarle el impuesto sobre la renta de dividendos, el ISR de dividendos. Podemos acreditarle el ISR de dividendos. ¿Qué cantidad? Ok, la cantidad en este caso que tenemos en vamos a la balanza de comprobación, vamos a el anticipo a cuenta de utilidades y aquí tenemos ISR pagado por la sociedad, que son los anticipos a cuenta de utilidad, que es el ISR de dividendos corporativo, la cantidad de 651,432, y vamos a suponer que de pagos provisionales tenemos la cantidad de 325,000 pesos. Y entonces nota, acreditamos el ISR de dividendos y acreditamos los pagos provisionales. Y nota que nos da un saldo a favor en cantidad de 166,432 pesos. ¿Ok? Nota entonces que el acreditamiento del impuesto sobre la renta de dividendos que tenemos aquí en la declaración anual,
o que pagamos en su momento cuando distribuimos los dividendos que no provienen de CUFIN, se recuperan en la declaración anual acreditándolo contra el ISR a cargo del ejercicio. Así que no todo está perdido, no todo es darle dinero al fisco federal, sino que en este caso lo recuperamos en la declaración anual, acreditándolo contra el ISR del ejercicio. Y nota que aquí tenemos un saldo a favor de 166,432 que podemos solicitarlo en devolución o llevar a cabo su compensación contra impuestos de la misma naturaleza del impuesto sobre la renta por adeudo propio. Entonces, nota que la recuperación la tenemos hasta el impuesto del ejercicio. Oiga, contador, ¿y qué pasa si el impuesto del ejercicio es menor que el acreditamiento del impuesto sobre la renta de dividendos? Ok, vamos a suponer que no fueron la cantidad de 10 millones de pesos, sino fueron 9 millones de pesos que tuvimos de ingresos. Vamos a poner aquí 9 millones de pesos que tuvimos de ingreso y nota que en este caso el acreditamiento del impuesto sobre la renta lo voy a llevar hasta el importe del ISR del ejercicio, provocándome un saldo a favor por el acreditamiento de los pagos provisionales en 325,000. Y entonces nota, aquí voy a poner ISR de dividendos en la cantidad de los 651,000, vamos a la balanza de comprobación, 651,432, le resto el acreditamiento del ISR de dividendos en cantidad de 510,000 pesos que tenemos acá, y tenemos un remanente que podemos seguir acreditando en los dos ejercicios inmediatos posteriores. En los dos ejercicios inmediatos posteriores al ejercicio del 2020, en este caso 2021, 2022, y no nada más contra el ISR del ejercicio, sino también contra los pagos provisionales. Bueno, mis estimados amigos de YouTube, espero que este pequeño video te pueda servir para tu vida profesional. Espero que este video te pueda ayudar a resolver algunas dudas en relación a la distribución de dividendos. Recuerda que esta distribución de dividendos o este ejemplo se hizo en relación a aquellos dividendos que no provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta. Déjame dejarte mis credenciales. Mi nombre es el contador público Jorge Villalobos Rosales. Mi número telefónico es 962-218-7083. Mi correo electrónico es enamórate de Excel @gmail.com. Mi otro correo electrónico es Jorge Villalobos Rosales @gmail.com, y mi correo electrónico cpjorge-apocalipsis 1213 @hotmail.com. Entonces, estas son mis credenciales en el caso de que tengas duda con relación a este tema y en el cual podamos nosotros compartir en relación a estos temas tan maravillosos como es la materia contable y la materia fiscal. Pero déjame decirte lo más importante de este video. Lo más importante de este video no es todo lo que te acabo de explicar. Lo más importante de este video es que Jesús te ama. Lo más importante de este video es que tú eres lo más importante para Cristo Jesús, no importa quién eres, cómo vivas, dónde vivas o lo que hayas hecho. Jesús está dispuesto a perdonar tu pasado, tu presente, está dispuesto a darte su perdón, su amor, su cariño, y nota los problemas en los que en estos momentos nos encontramos como humanidad. Y esto como resultado de haber soltado la mano de Dios. Te
invito, mi querido amigo y amiga de YouTube, a que escuches esta simple oración que voy a hacer por ti. Y no sé si en estos momentos estás pasando por un problema económico, un problema espiritual, por un problema de salud, por un problema familiar. Te peleaste con tu familia, tienes años de no ver a tu familia por un pleito sin sentido. Tienes años de no ver a tus hijos, tienes años de no ver a tu familia y te lamentas cada momento por ese detalle. O simplemente hay algo que no te deja vivir en paz. Hay algo que no te deja vivir con felicidad. Y sientes un vacío en el corazón a pesar de que lo tienes todo. Déjame hacerte esta simple oración y te invito a que le entregues tu vida a Cristo Jesús en estos momentos. ¿Sabes? Esta pandemia, esta peste está profetizada en la palabra de Dios. Y por tanto yo te suplico que si en cuanto tengas tiempo, léete Mateo 24 y te vas a dar cuenta lo que viene para la humanidad. Por tanto yo te invito a que entregues tu vida a Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, te agradezco, Señor, por las vidas que están viendo y escuchando este video. Te las pongo en tus manos y líbralas de esta enfermedad del coronavirus. No permitas que esta enfermedad toque sus vidas, de la de ellos y la de sus familias. Por favor, Señor, yo te pongo a estas personas que están escuchando y viendo estos videos en tus manos y que las puedas guardar en el hueco de tu mano. No importa cuál es el pasado de ellas, cómo han vivido y cómo han llegado hasta estos momentos. Yo te suplico que los bendigas, que suplas sus necesidades y que los hagas mejores profesionistas cada día. Muchas gracias por su vida, muchas gracias por estar atentos a este video y muchas gracias porque hasta ahorita, Señor, tú nos has ayudado y nos tienes con vida. Muchas gracias, querido Señor, y gracias por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Te pongo entonces a la persona que tal vez está pasando por un problema económico, por un problema familiar, un hijo fuera de casa, un hijo o una hija en el hospital, o está pasando por un momento de angustia que desde el punto de vista humano no tiene solución, pero desde el punto de vista celestial tiene 1,000,001,000,000 de soluciones. Por favor, Señor, yo te pongo en tus manos a estas personas y gracias por el amor que nos tienes. En Jesús, amén. Dios te bendiga, mi estimado amigo y amiga de YouTube.